Vamos a ir viendo primero todo esto, cómo crear una tabla, cómo leer una tabla, cómo hacer una actualización de una tabla, cómo borrar, cómo hacer un merge y algunas otras cosillas. Este creo que es el mejor capítulo para empezar con Delta Lake, ¿vale? Vamos a intentar ejecutarnos esto, a ver si funciona. Vamos a ejecutar esto. No tengo la esperanza de que vaya bien. Efectivamente. Vamos a hacer una cosa, como bien os dije, ChatGPT abierto todo el rato. Yo voy a ir aquí a lo fácil, no me voy a estar complicando. Entonces aquí está la versión corregida del código. Vale, está un poco más detallada. Aquí ya creo que se ha trabajado lo que viene siendo crear el esquema. Dice que creó una tabla. Aquí está Spark Warehouse, una base de datos, y aquí está la tabla countries. Vamos a ver si es cierto que ha creado esta tabla. Luego vamos a leerla. Entonces, ya aquí podemos ver un pequeño detalle de cómo funciona Delta Lake y vamos a detenernos aquí porque creo que es fundamental entender esto. Hemos creado nuestra primera tabla, cómo funcionan las tablas Delta Lake y qué son en realidad, porque tú puedes saber de qué es la tecnología, de qué es el software que es open source, que permite operaciones ACID, etcétera, pero cuando creas una tabla, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en realidad? Pues una tabla en Delta Lake al final es un fichero o una serie de ficheros dentro de una carpeta. El nombre de la carpeta es el nombre de la tabla. Aquí hemos creado la tabla countries, que es países. Dentro de esa carpeta van a estar una serie de ficheros que van a representar esta tabla. Digamos que si vamos a analizar los formatos típicos, si yo quiero crear una tabla, ¿qué opciones yo tengo? Oye, mira, la más fácil y la que es family friendly para todo el mundo, yo puedo crear un fichero Excel. Yo abro un Excel, pongo ahí mis columnas, lo que vale cada valor dentro de cada columna y lo guardo y lo meto en una carpeta. ¿Qué problemas tiene crear una tabla o guardar una tabla como un fichero Excel? Primero, que un fichero Excel tiene un límite de filas. Creo que a lo mejor más de 100.000, 250.000 filas en un mismo fichero Excel ya te va a estar dando problemas ese fichero para cargarlo. Para trabajar en local está genial, para tener dos o tres cosas y compartirlas en equipo está genial. Pero cuando hablamos de Big Data o grandes volúmenes de datos, un fichero Excel tiene este problema y además es un fichero binario que solamente se puede leer entonces utilizando un lector de ficheros Excel. Ficheros binarios, es decir, una persona normal no puede abrirlo y ver lo que tiene dentro y ver cómo está conformada la tabla. Tienes que tener un lector que entienda el programa de Excel para que pueda decodificar ese fichero binario y mostrarlo en la pantalla. Sorteables todos estos problemas, pero existen. ¿Qué otras opciones tenemos si queremos almacenar una tabla? Pues ahora vienen las típicas opciones de texto plano. Y dentro de texto plano no son ficheros binarios como un Excel, sino de texto plano tenemos, por ejemplo, un CSV, que al final es un comma separated value, que es un documento en el que tenemos columnas y los datos de cada columna y simplemente están separadas por un separador. Si nosotros definimos que el separador, vamos a abrirlo aquí, un CSV al final no deja de ser esto. Tengo aquí un bloc de notas que yo lo puedo convertir en un CSV. Ese CSV va a tener la información del countries. Una columna se llama ID. Vamos a utilizar de separador una coma. La otra columna se va a llamar country y la otra columna capital. El primer registro del CSV es la cabecera y hemos definido los nombres de cada columna. Y ahora debajo vamos a ir añadiendo cada valor. Por ejemplo, el ID 1, el país, España, la capital, Madrid. Y así me entiendes, ¿no? Más adelante vas poniendo más países. ¿Sabes? Entonces, esto es otra forma de almacenar los ficheros. En una carpeta meto un fichero CSV o varios ficheros CSV y que en su totalidad conforman una tabla o un solo fichero más grande que conforma una tabla. ¿Qué límite de registros hay en comparación con la otra, la limitación, ¿no? del Excel? Aquí no hay límite de registros. Tú puedes meter todos los que te dé la gana. Que no vas a tener problema. El problema siempre lo vas a tener a la hora de leerlo si el fichero es muy grande. ¿Qué otra ventaja tiene un fichero de texto plano como un CSV? Es que cualquier persona puede leer este fichero, abrirlo y entenderlo. Entonces esto también es una ventaja porque no necesitas un software especial que sepa cómo leer un fichero de texto plano, pero aún así se queda corto porque el problema de un fichero es que cuando empiezas a generar ficheros de estos te das cuenta de que ocupan bastante espacio. Tener un fichero de texto plano no es muy óptimo a nivel de comprimir la información. Un fichero binario sí que puede ser mucho más óptimo a la hora de comprimir la información. Es decir, que los SVs te van a ocupar mucho espacio. Y otro problema que pueden tener los SVs es que a la hora de modificar un fichero, tú tienes que leer el fichero, cargarlo en memoria, modificarlo y volver a escribir todo el fichero con la modificación que hiciste. Y no puede haber otra persona leyendo de ese fichero a la vez que tú estás haciendo la modificación. ¿Qué soluciones hay o qué otras opciones hay? Recuerdo que en uno de los trabajos en los que estuve hace años, estuvimos cogiendo ficheros de texto plano y lo que hacíamos era comprimirlos en formato gzip o WinRAR incluso. Y al comprimirlos, la verdad que mejorábamos mucho todo el tema de lo que era el espacio,
habían software que aún así estuviesen comprimidos, se podían leer directamente sin tener que descomprimirlo, los podías leer, lo cual bien, pero seguíamos teniendo este problema de poder leer y escribir al mismo tiempo. Vamos ahora a ver otra tecnología que es un poco mejor que tener puramente CSVs, aunque también tiene sus limitaciones. Y esta tecnología es la llamada Parquet, ¿vale? Parquet. Apache Parquet es un formato de ficheros orientado de forma columnar y que es open source. ¿Qué ventajas tiene Parquet sobre CSV? Parquet es un fichero binario. Necesitas un software que sepa leer Parquet para poder leer este formato, lo cual volvemos a estar más o menos en la misma condición que tener un fichero Excel, ¿no? Tiene que haber un software que sepa, que sea capaz de leer Parquet. Por otro lado, Parquet es muy bueno comprimiendo la información. Es probablemente uno de los mejores comprimiendo la información. Tiene varios tipos de algoritmos para comprimir, pero es buenísimo. Entonces, te reduce un montón todo el espacio que ocupa un fichero de texto plano, un CSV. La otra ventaja que tiene Parquet es esto de aquí, que dice Column Oriented. El tema es que un CSV guarda la información en filas, ¿no? Si volvemos a este CSV que tenemos aquí, digamos que la información se guarda en memoria así. Primero se guarda esta fila, luego se guarda esta otra fila, luego se guarda esta otra fila, luego se guarda la última fila. Así es como está almacenada la información en memoria, en un CSV. Pero en un fichero Parquet, la información no está guardada así, la información está guardada de este modo, columnar, es decir, está guardado ID 1, 2, 3, bueno, 3, luego está country, eh, Spain, Chipre, Portugal, y luego está capital, Madrid, Nicosia, Lisboa. Al lanzar muchísimas queries, esto se ha probado con muchísimos tipos de queries, las más utilizadas normalmente en temas analíticos, se ha podido ver por estadística, todas las queries que se lanzan sobre formatos Parquet van mucho más rápido por temas de filtro a nivel de columnas, sobre todo. Entonces, esta es una ventaja enorme que ofrece un fichero Parquet. Como está creado de forma column oriented, las queries o las consultas que lancemos sobre tablas creadas con este formato van a ir mucho más rápido que tablas creadas en CSV o en otro tipo de formato. Ya hemos visto lo que era un fichero Parquet, ya hemos visto lo que era CSV, ya hemos visto todo, y ahora entra a jugar Delta Lake. Porque, ¿qué dice Delta Lake? Oye, la gente se está creando hoy en día, bueno, o qué dijo Delta Lake en su momento, la gente se está creando tablas con formato Parquet, pero el principal problema es que para yo leer y escribir una tabla, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O leo la tabla o estoy escribiendo sobre ella. ¿Vale? Porque son ficheros binarios, entonces no puedo tener varias versiones de la misma tabla. La leo toda, modifico unas filas, escribo toda la tabla. El segundo problema de una tabla Parquet sería que para poder modificar una fila de la tabla o un valor de la tabla, tienes que reescribir la tabla entera. Esto es un problema porque eso lleva tiempo. Entonces, hay más limitantes, pero basadas en estas dos principalmente, Delta Lake dice, bueno, pues vamos a crear un formato de tabla que va a estar basado en Parquet, pero lo que va a hacer es añadirle una capa extra de metadata o de gestión de estos ficheros Parquet. De este modo, cuando yo escribo o leo de mi tabla, como ahora yo en lugar de tener solamente los ficheros Parquet voy a tener una capa extra de metadata, esa capa extra va a ser la que se va a comunicar con el lector y le va a decir, oye, estos son los ficheros de Parquet que tú te tienes que leer, estos no te los leas, estos sí. Además, el objetivo de crear esta capa extra es que a la hora de tú modificar algún fichero dentro del Delta Lake, dentro de la tabla Delta Lake, no va a leer la tabla y reescribirla entera, simplemente va a crear un ficherito Parquet con los 2 o 3 registros nuevos que tú has pedido añadir y en el control de esta metadata va a decir, vale, esta tabla está compuesta por estos 3 ficheros y además por este cuarto fichero que hemos añadido. Esto es súper importante porque nos va a permitir hacer un montón de cosas chulas. Vamos a saltar al ejercicio, a lo que nos interesa como tal.